¿Me confirma si ven la pantalla? Sí, señor. Listo. Señores técnicos en Proyecto Agropecuario, buenas noches. Hoy tenemos nuestra cuarta y última sesión de la competencia de ética y cultura de paz. Algunos aprendices me escribieron para que les habilitara las evidencias anteriores. Tengo algunos pendientes por calificar. Tuve algunos inconvenientes de programación, pero ya estoy colocándome al día. Espero mañana compartirles al grupo las calificaciones. Vamos a trabajar hoy como siempre lo hemos hecho. A través de una presentación explico el tema y ustedes realizan las evidencias correspondientes. ¿Entendido? El resultado de aprendizaje que vamos a trabajar hoy es contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos. Y las evidencias que van a desarrollar son: la primera, mapa mental sobre hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Y la segunda, documento colaborativo para la solución del caso. Como siempre, antes de iniciar, les recuerdo la ruta para acceder a la información. Van a ingresar al curso en la plataforma. Van a la fase 3, formulación. Después, actividad de proyecto 3. Encuentran dos opciones: la guía de aprendizaje 3 y el material de formación. Si van a la guía de aprendizaje, encuentran tanto la guía, donde les dicen lo que deben realizar en las evidencias, como el espacio correspondiente para subirlas. Y si van al material de formación, van a encontrar los materiales con la información necesaria para el desarrollo de las evidencias. En esta oportunidad, para el resultado de aprendizaje 4, corresponde el material Ser agente de cambio. ¿Entendido, muchachos? ¿Sí escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, para comenzar nuestra sesión de hoy, vamos a hacer un recorrido por algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de Colombia. La idea es comprender cómo los hechos sociales, políticos y armados que han ocurrido a lo largo del tiempo han influido en lo que somos como país. A través de estas diapositivas veremos cómo surgieron los principales conflictos, cómo han evolucionado y qué esfuerzos se han hecho para alcanzar la paz. Entender este contexto nos permitirá reflexionar sobre la importancia de construir una cultura de paz en nuestra sociedad actual. El contexto social y político de Colombia en los últimos 50 años, un periodo marcado por grandes transformaciones, pero también por una larga historia de conflictos y desigualdades. El conflicto armado en Colombia tiene raíces muy profundas, que se remontan al siglo XIX, cuando los enfrentamientos entre los partidos liberales y conservadores dejaron una huella de violencia que se extendió a lo largo del tiempo. Estas tensiones políticas y sociales generaron exclusión, pobreza y falta de oportunidades para muchos sectores de la población. En la década de los 60 surgieron las guerrillas, entre ellas la FARC y el ELN, como una respuesta armada ante la falta de participación política y las injusticias sociales. Estas organizaciones buscaban cambios estructurales en el país, pero con el paso de los años su lucha se mezcló con otros intereses, prolongando la violencia. En los años 80, ante el avance de las guerrillas,
aparecieron los grupos paramilitares, como las AUC, con el supuesto objetivo de combatirlas. Sin embargo, estos grupos también cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se involucraron en las actividades ilegales. A todo esto se sumó el auge del narcotráfico, que se convirtió en una fuente de financiamiento tanto para grupos armados ilegales como para estructuras corruptas dentro del Estado. La producción y el tráfico de drogas aumentaron la violencia, generando desplazamientos masivos, desapariciones y una profunda crisis humanitaria. Durante estos últimos 50 años, millones de colombianos han sufrido las consecuencias de este conflicto: familias desplazadas, comunidades destruidas y generaciones enteras marcadas por la guerra. No obstante, también ha sido un tiempo de resistencia y búsqueda de paz. Procesos como los acuerdos de desmovilización, el diálogo entre el Estado y los grupos armados y los esfuerzos de la sociedad civil han mostrado la voluntad del país por superar la violencia y construir un futuro más justo e incluyente. En resumen, muchachos, la historia reciente de Colombia nos enseña que la paz no solo depende de los acuerdos políticos, sino también del compromiso social, la educación y la equidad para cerrar las brechas que originaron el conflicto. Ahora vamos a hacer un recorrido rápido por algunos de los principales hechos que marcaron la historia de la violencia en Colombia. Al finalizar de ver esta imagen, me recuerdan, si se acuerdan de alguno de ellos, o de pronto lo han comentado con su familia, sus abuelos, sus tíos, sus padres. ¿Listo? Aquí observamos cómo desde los inicios de nuestra historia republicana hubo conflictos internos. En 1810, con la llamada Patria Boba, ya se evidenciaban divisiones entre los líderes de la independencia. Luego, entre 1840 y 1842, ocurrió la Guerra de los Supremos, una de las primeras guerras civiles del país. Más adelante, entre 1898 y 1902, la Guerra de los Mil Días dejó miles de muertos y una profunda crisis nacional. En 1948, con el Bogotazo, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, estalló una ola de violencia partidista que se extendió a todo el país. En los años siguientes se formó el Frente Nacional en 1958, como un intento de los partidos tradicionales para detener la violencia. Sin embargo, en 1961 nació el movimiento ANAPO y poco después, entre 1964 y 1965, surgieron las guerrillas de la FARC y el ELN, marcando el inicio del conflicto armado moderno. Vemos cómo la violencia continuó en las décadas siguientes. En 1970 hubo denuncias de fraude electoral, que aumentó la desconfianza política. En 1974 terminó el Frente Nacional y en los años 80 llegó la llamada bonanza del narcotráfico, que fortaleció tanto a los carteles de drogas como a los grupos armados. En 1985 ocurrió uno de los hechos más trágicos: la toma del Palacio de Justicia, que dejó cientos de víctimas. En 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán y un año después se dio la desmovilización del M-19, importante paso hacia la paz. Sin embargo, la violencia del narcotráfico continuó con la muerte de Pablo Escobar en 1993 y en 1997 se registró la masacre de Mapiripán, una de las más recordadas por la crueldad.
Finalmente, aquí vemos hechos más recientes. En el 2011 se evidenció la infiltración de la FARC en varias regiones y sectores del país. Y en el año 2017 se concretaron los diálogos y negociaciones de paz, que marcaron un punto de inflexión en la historia contemporánea de Colombia. Todos estos eventos reflejan un proceso complejo de más de 2 siglos de conflictos políticos, sociales y armados. Sin embargo, también muestran la constante búsqueda de los colombianos por alcanzar la paz, la justicia y la reconciliación. Les hago la siguiente pregunta, muchachos. Si ustedes pudieran describir a Colombia en una palabra después de todo lo que ha vivido, ¿cuál sería esa palabra? ¿Quién me dice? Carlos. Eh, Profe, muy buenas noches, compañero, buenas noches. Pues yo describiría a Colombia por todo lo que ha pasado, no tanto a Colombia como el país, sino el pueblo colombiano. Yo lo describiría que es un pueblo a que a pesar de que ha sufrido mucha violencia, muchas dificultades, yo lo describiría como un país guerrero, como un país fuerte en muchos sentidos por la cuestión de que eh, tantas familias en ese tiempo y en el tiempo que hemos vivido, pues han quedado madres sin hijo, hijos sin padre, sin madre, y a pesar de eso, pues seguimos adelante. Muy bien, Carlos. Un país guerrero, muy bien. ¿Quién más? Luis. Yo diría que también como un país bien independiente, porque no muchos lugares tienen que intervenir estos gobiernos extranjeros para poder solucionar sus conflictos y siempre ha intentado internamente llegar a una mediación, a un acuerdo. Muy bien, Luis. Soy Bando. Perdón, Iván. Luis, ¿qué ibas a decir? Qué pena, es que tengo un poquito de interferencia en la señal. ¿Sí me Listo. escucha? Sí, señor. Pues yo lo describo como, bueno, aparte del conflicto como cultural, como con mucha diversificación. Muy bien. Bueno, muchachos, aquí es bueno entender que la aceptación, el conocimiento y el compromiso que ha tenido Colombia en todos estos 50 años de violencia han enmarcado una palabra clave y es la palabra resiliencia, ¿sí? Hemos sido resilientes desde lo mínimo para sacar adelante lo máximo. Y es ahí donde entonces entendemos que nuestra Colombia verdaderamente hoy merece tener la gran oportunidad de crear una historia de producción, una historia de desarrollo y una historia donde todas sus familias y todos sus seres ciudadanos verdaderamente encuentren el sentido claro de la paz, de la abundancia y de la prosperidad económica que tanto tiene este país. Continuamos con los principales acuerdos de paz que se han firmado en Colombia a lo largo de las últimas décadas. El primero fue el del M-19 en 1990. Este grupo guerrillero decidió firmar la paz
con el gobierno de Virgilio Barco. Su desmovilización fue muy importante, ya que permitió su participación política y la creación de un nuevo partido. Además, el M-19 influyó directamente en la redacción de la Constitución del año 1991, uno de los mayores logros democráticos del país. Un año después, en 1991, se movilizaron otros 3 grupos: el EPL, de ideología marxista-leninista; el PRT, una guerrilla maoísta; y el grupo Quintín Lame, conformado por comunidades indígenas del Cauca. Todos ellos entregaron las armas, recibieron garantías jurídicas y obtuvieron representación política, además de programas de reinserción y desarrollo para sus comunidades. En 1994, la Corriente de Renovación Socialista, CRS, una fracción del ELN, también firmó la paz, logrando representación en el Congreso y promoviendo políticas de derechos humanos. Después encontramos los acuerdos de las milicias populares, el MIR y el COAR, firmados entre 1994 y 1998. Estos se enfocaron principalmente en la convivencia y la reintegración urbana, especialmente en la ciudad de Medellín. Posteriormente, en el año 2016, se firmó el acuerdo más grande y mediático en la historia reciente, el acuerdo con las FARC, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Este pacto incluyó la desmovilización de más de 13.000 combatientes, justicia transicional, reparación a las víctimas y participación política, marcando un paso trascendental hacia la paz. Finalmente encontramos el proceso más reciente, el del ELN, que aún está en curso. Estas negociaciones buscan una paz duradera, con enfoque en la participación social y el acompañamiento internacional. En conjunto, todos estos acuerdos reflejan el largo camino de Colombia hacia la reconciliación. Aunque aún existen desafíos, cada proceso ha dejado aprendizajes y ha permitido avanzar hacia un país más incluyente, donde la paz sea posible para todos. ¿Entendido, muchachos? Sí, señor. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a ver el siguiente video y al finalizar hacemos un análisis. Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial,
Planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral. Sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento. La implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Bueno, muchachos, viendo el video, ¿qué creen ustedes que es lo que ha faltado en Colombia para llegar a un verdadero acuerdo de paz? Iván, ¿qué diría? El compromiso de todas las partes, no solo, digamos, del gobierno y las, digamos,
los grupos al márgenes, sino también de los ciudadanos en querer participar en la construcción de la paz. Muy bien, Carlos. Compromiso. So- Soy Iván, Iván, perdón. Carlos, ¿qué diría usted? Bueno, profe, pues sí, lo que dice el compañero, el compromiso, pero no tanto tampoco como al ciudadano, sino también dejar que el ciudadano participe también en en las encuestas, porque pues el gobierno, pues como podemos ver, hacen unas cosas que ellos deciden por prácticamente por Colombia, ¿sí? Por todo el pueblo. Y pues usted sabe que pues necesitamos como ser más conscientes de las cosas, porque Carlos, ¿qué pasó que no lo escucho? profe, es que normalmente él mantiene como con problemas de sonido, por eso es que la mayoría de veces escribe Ah, ya. o manda gestos. Pues así ha sido como en todas las sesiones, seguro por la ubicación o algo, hay veces que le molesta mucho lo del sonido. Muy bien, Iván, muy bien. Luis, ¿qué diría usted? Y se Bueno, desconectó, muchachos. profe. Bueno, ahí sí me escucha, profe. sí, sí, Ah, sí, es que como lo que pasa es que lo que pasa es que como estoy por acá por Carolina del Príncipe, entonces la señal está como un poquito mala. sí. Estoy por acá por Antioquia. Entonces, lo que le necesito, pues necesitamos más conciencia de unos a otros, porque pues tenemos la manía de que si alguien habla algo de la izquierda, entonces nos ofendemos porque supuestamente somos de la derecha y eso, entonces pues ahí prácticamente también se convierte en un conflicto. Entonces nunca vamos a tener como la humanidad, la conciencia de que necesitamos es paz, necesitamos es tener conciencia. Yo creo que nos hace falta mucho conciencia entre nosotros y también que nos den la oportunidad a los colombianos participar en esas cosas. Muy bien, muchachos. Los felicito por la participación de esta noche. Vamos a continuar entonces con la importancia de la cultura de paz. La paz no significa únicamente la ausencia de guerra o de conflictos armados. La verdadera paz se construye día a día, desde nuestras acciones, nuestras palabras y la forma en que nos relacionamos con los demás. Ustedes nomás, muchachos, como futuros técnicos en proyectos agropecuarios, ya están generando paz en sus sitios, en sus veredas, en sus campos, en sus comunidades. Ya ustedes son un hito y están marcando la pauta para iniciar ese proceso de paz. Promover una cultura de paz implica fomentar valores como el respeto, la empatía, la tolerancia y el diálogo. Significa aprender a resolver los conflictos sin recurrir a la violencia, buscando siempre la comprensión y el bienestar común. Esta cultura es esencial para construir sociedades más justas, inclusivas y sostenibles. Nos invita a reconocer los derechos humanos de todas las personas y a trabajar juntos por una convivencia pacífica. En resumen, muchachos, la cultura de paz comienza en cada uno de nosotros, en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en la comunidad. Cuando elegimos el respeto y la cooperación sobre la violencia y la división, estamos aportando a un futuro más humano y solidario para todos. La cultura de paz ayuda a prevenir la violencia y los conflictos, ya que promueve el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo. Además, fortalece la democracia y los derechos humanos
al fomentar la participación ciudadana y la igualdad entre las personas. También impulsa el desarrollo social y económico, pues un país en paz puede invertir sus recursos en educación, salud y bienestar, en lugar de destinarlos a la guerra o la represión. Otro aspecto clave es la reconciliación y la construcción de memoria histórica, que nos invita a reconocer los errores del pasado, aprender de ellos y avanzar hacia un futuro sin odio ni venganza. La educación juega un papel esencial porque es desde las aulas y los hogares donde se forman los valores de empatía, respeto y solidaridad. Finalmente, la comunidad internacional también tiene una responsabilidad importante en la promoción de la paz, acompañando los procesos de reconciliación y apoyando políticas de justicia y cooperación entre las naciones. En resumen, la cultura de paz no es solo un ideal, sino una tarea diaria que requiere compromiso, educación y empatía para lograr una convivencia pacífica y un mundo más humano. ¿Entendido, muchachos? Sí, señor. Sí, Aprendices, señor. les hago esta pregunta. ¿Qué compromiso personal podrían asumir para fortalecer la cultura de paz en su entorno, donde estén? ¿Quién me responde? Carlos. Bueno, profe, pues yo diría que implementar, comenzar desde casa, ¿sí? Comenzar desde casa, implementar como culturas, conciencias, para dialogar. O sea, todo usted sabe que el conflicto siempre comienza desde casa porque a veces uno está con los propios hermanos, no discute. O dígame qué familia no ha discutido con los propios hermanos. Entonces yo digo que comenzar a dialogar, a entender, y si la otra persona pues tiene mucha rabia en el momento, pues uno más bien no hacer miso, no hacer miso al tema, sino que más bien esperar que se calme la persona y ahí sí a sentarse a dialogar y hablar y esculcar a ver qué fue lo que se le ofendió o qué fue lo que lo ofendió para uno corregir esos errores. Muy bien. Yo Diálogo y digo, entendimiento. Diálogo y sí, entendimiento señor. familiar. Muy bien. Iván. Profe, pues yo diría que uno, digamos, estar más abierto a escuchar, por ejemplo, digamos, en caso de uno que, digamos, ha sido más afectado por toda esta historia, eso hace que, digamos, como que uno le sea más difícil aceptar, digamos, esos cambios o estar abiertos a escuchar, pues, las justificaciones, por decirlo así, de tales actos. Entonces, como empezar uno, digamos, a ser más abierto a escuchar a las personas, pues, con los que uno, digamos, tenga inconvenientes o conflictos. Muy bien. La última, muchachos. ¿Qué papel creen que tienen los jóvenes en la construcción de la paz en Colombia? ¿Qué me dicen ustedes? Iván. Profe, pues diría, pues que ellos son como más abiertos a escuchar, pero igualmente son como muy dispersos. Yo digo que pues el papel más importante es, digamos, dar a conocer, digamos, todas esas nuevas formas de uno llegar a estos, o métodos de llegar a poder, digamos, ser más consciente sobre lo que nos trae la paz y la conciencia sobre pues, de aceptación y el compromiso de poner de nuestra parte para ellos, porque hoy en día en los colegios fortalecen mucho este tema. Muy bien. Hoy en día en los colegios ese es uno de los temas principales, ya casi una materia,
y pues ellos les brindan más herramienta y más conocimiento con el que uno obtuvo que cuando uno estaba estudiando. Muy bien. Carlos, Bueno, profe, yo diría que con los jóvenes trabajar en conjuntos como, como en la educación, enseñarle culturas y, y que ellos practiquen también la cultura, porque ya que también son jóvenes y los jóvenes pues tratan de como de meterse en el tema de ellos, de ser como más independiente por la cuestión de la libertad que hay ahorita con ellos. Entonces uno pues tiene que más bien es agarrarlos y meterlos como en culturas, como en deporte, como en cosas que le llamen más a la atención que ir y, ¿cómo le explico? Como que ellos tienen un pues, tema de que llegan a un punto de que quieren es enfrentársele a cualquier persona, entonces darles a entender que así no, no, ese no es el camino, sino el camino es dialogar y que entiendan las otras personas en ese caso. muy bien. Yo creo, muchachos, que frente a este panorama de paz en Colombia, hoy más que nunca hay que entender que los líderes que tenemos debemos de ubicarlos con el verdadero sentido de la búsqueda de la solidaridad, el bien común, el respeto, la reconciliación, ¿sí? Y la tendencia que tenemos nosotros el próximo año, que empiezan las que la escena de las nuevas votaciones para los nuevos líderes de Colombia, es entender verdaderamente qué tipo de líder necesita Colombia. Y hoy pasó un suceso que verdaderamente ya no está enfocando qué tipo de líder es, ¿sí? Y yo no les quiero meter política a esto, pero es importante porque estamos en un tema hoy que es netamente político, ¿sí? Es entender que si tenemos un líder que incita al pueblo a salir a las plazas, a pelear, a guerrear, ahí no estamos haciendo nada, ¿sí? Ahí es que buscar una alternativa de diálogo, como lo hablamos en toda la sesión esta noche, una lectura de compromiso, de educación, de empatía, para lograr una convivencia pacífica y un mundo humano. Así entenderemos entonces que vale la pena luchar por este país, por esta nación Colombia. Bueno, ya con esto finalizamos lo que es la explicación del tema correspondiente a este resultado de aprendizaje. Ahora o mañana le subo la grabación de esta sesión a la plataforma. El plazo para la entrega de esta evidencia es hasta el 1 de noviembre del presente año. ¿Entendido, Juan? Juan, ¿qué ibas a decir? Iván, perdón. ¿Qué ibas a decir? Sí, profe, es que yo tengo un problema con una evidencia que fue que me bajaron el video de YouTube y me toca volverlo, pues, el link que yo le envié ya no sirve porque ese video me lo bajaron, entonces me toca volver a generar otro link, si me hago entender. Eh, Listo, entonces, Iván, escríbeme al WhatsApp para yo habilitarte, ¿listo? Ah, listo, profe, y le envío el archivo con el nuevo link, ¿sí? Exacto, exacto. Listo, profe, ya le escribo. Lo cargas a la plataforma, ¿listo? Bueno, sí, señor. Gracias, profe. Bueno, muchachos, ¿qué otra pregunta hay? ¿Todo claro? Sí, señor, todo claro. Les recuerdo entonces, muchachos, el plazo para la entrega de esta evidencia, que es hasta el 1 de noviembre, ¿listo? La verdad les deseo muy buenas noches, éxitos, muchas gracias, muchachos. Sigan adelante, futuros técnicos en proyectos agropecuarios. Que la gran consigna de hoy es que ustedes hacen paz, porque ustedes hacen patria, ¿listo? Dios los bendiga, feliz noche. Profe, Iván, disculpe. dígame, Iván. Ah,
Profe, después de estudiar las actividades, más o menos cuánto se demora en calificar. Es que yo estoy esperando que me califiquen las actividades para poder iniciar etapa productiva por vínculo laboral. Ya mañana están calificadas las primeras, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, pues, feliz noche, que descansen. Lo Gracias, mismo, profe, igualmente Dios que lo bendiga y lo descansen. guarde.